Conforme se acerca mayo, también la atención se centra en lo que serán las decisiones para el ascenso y el descenso, sobre todo para el primero, ya que está muy cerca de regresar en la posibilidad de que algún equipo de la Liga de Expansión vaya a la Liga MX, aunque esto también significaría que no habría descenso. Además de los Leones Negros, que ya contaban con la certificación desde el torneo, desde la temporada anterior, hay otros 3 equipos que lo están buscando para tratar de cumplir con los 4 que se necesitan para que permitan ascender. Atlante, Mineros de Zacatecas y Venados de Yucatán son los equipos que han comenzado con este proceso en espera de poder cumplir los requisitos. Sin embargo, tal parece que eso no sería lo único que tomarían en cuenta. Además de que quizá lo pueden echar para atrás y fijarse en otras cosas. Hoy en Reacción en Cadena hablamos de lo que viene en mayo para los equipos que buscan llegar a la Liga MX. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena. Me sentí como Emilio Fernández. Estoy de lucido y de payaso porque aquí está mi hija y ando haciéndola reír también, para que no saquen de onda para la gente. Ahí, pues bueno, es nada más para ¿verdad? ¡Reacción en Cadena! ¿Verdad? Pero bueno, ya. Lo que es un hecho y es una realidad, Luis, Abraham, es que una vez más el tema del ascenso y descenso, el tema de la expansión, pues toma momentos muy, muy importantes de cara a lo que es el futuro cercano, en donde pues, es increíble cómo también varios pues, pueden llegarlo a avalar y todo, pero es una realidad que no hay una infraestructura sostenida para poder tener de nueva cuenta en el fútbol mexicano una liga de ascenso. O sea, duele, pesa. Yo no sé en qué momento se perdió ese ejercicio sensato, más allá del esfuerzo que acaba de decir Luis de 4 franquicias, de 4 proyectos en específico, pero la cultura del ascenso-descenso en México la han matado, no ahorita, no en este último tiempo, sino realmente yo creo que desde hace unos 10 años, ¿no? Esa es la realidad de nuestro fútbol mexicano, de nuestra inversión. Muchos lo van a justificar de nuestra economía, de nuestros manejos, etcétera, 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 pero bueno, México no está capacitado para realmente tener una liga de ascenso en donde se pueda competir para buscar esas plazas, ¿no? Hace mucho, pero mucho tiempo, con inventos, ¿no? Tal es el caso que vamos, tú alcanzas a ver otras ligas profesionales en el planeta Tierra y la segunda división, Premiership, como le quieran poner, pues no ha cambiado de esquema. Y aquí que si la liga, ¿por qué cosa se llama Primera A? Que la liga no sé qué madre. De ascenso, tal y la expansión. Deja tú el nombre es lo de menos, ¿no? El problema fue todos estos candados que empezaron a poner, algunos de ellos muy ridículos, como la cuestión del mismo estadio, ¿no? Que después lo fueron también modificando y a veces incluso lo fueron modificando sin avisar, ¿eh? Porque la última es de que ya en el reglamento dice por lo menos o algo, palabras más, palabras menos, dice por lo menos 15,000 aficionados. Aficionados. ¿No? O sea, no es que sean a fuerza los 15,000, pero vaya, o sea, pedirle a una de estas plazas tener estadios de 20, 15,000, la verdad es que pero es que si te fijas, Abraham, y lo saludo con mucho gusto, compañeros, y buena, muy buena editorial, mi querido Miguel Ángel Luis Castelo, lo que es una realidad, insisto, es, ahorita está la actualización de la información que ya la trae Luis, pero yo solamente quería abonar el que culturalmente la liga se ha desprendido de eso, de esa dinámica de competencia. Y no es Iraragorri, no fue el Decio de María, o sea, es todo es todo el entorno. Es más, hasta son los mismos futbolistas, quienes jugaban ahí, cómo se relacionaban, quién está, o sea, llega un punto en donde no, mira, fíjate, en cuestión de los no futbolistas, tenemos esa cultura, pues no la hemos desarrollado bien. en cuestión de futbolistas, de técnicos y de algunos empresarios que le meten su lana, no solamente en la expansión ahora, antes Primera A, etcétera, etcétera, sino en las otras categorías, sí tienen esa aspiración. En verdad tienen esa aspiración. Y entonces, ¿por qué no están los certificados? ¿Por qué no? O sea, qué bueno que me dices eso, Abraham, pero entonces, ¿por qué no se trabaja? Me dices, qué bueno que tengan esa aspiración, pero ¿qué proyecto? ¿Tú cuánto tiempo llevas metido en segundas y terceras divisiones? ¿Cuánto? En Liga Premier, 11 años. En esos 11 años, ¿qué empresario realmente ha hecho un proyecto serio? No, sí los hay. Y hay uno. ¿Quién? Déjame decir, Tepatitlán es uno de ellos. Tepatitlán es un proyecto serio, ¿no? Lo fue en su momento, también el de Durango. Lo de Durango no es de ahorita. Lo de Durango tiene ya mucho tiempo y ya logró llegar a la Liga de Expansión, ¿no? Y luego,
Y luego, pues está ahí compitiendo. ¿Compitiendo para Pero qué? Ah, bueno, yo, pero eso no es problema de Durango ni de No, si si es ellos. problema porque no entregan los papeles para No, certificarse. pero a ver, no es problema de si ellos están trabajando en lograr esa certificación. El problema es que existen esos candados para la certificación. O sea, evidentemente que un equipo profesional y de primera división, que muchos lo han trabajado, insisto, deben de contar con buenas instalaciones, con un estadio que brinde una buena experiencia, ¿no? Que los baños no estén mugrosos, que tengan buenos campos de entrenamiento, que tengan una estructura de fuerzas básicas, todo eso. Eso me parece que es natural pedirlo, pero hay algunas otras cosas que dices, no, no va ¿como por ahí. cuáles? Yo insisto lo del estadio, ¿no? El Ese es aforo, el El aforo. aforo. el aforo, ¿no? La cuestión también del femenil, a ver, el femenil para mí no necesariamente tiene que contar cada equipo de la Liga MX con un equipo de la Liga Femenil. Incluso podría haber en la Liga Femenil equipos como el de la UDG ya compitiendo. O sea, no necesariamente tendría que ser espejo de la Liga MX, de los clubes que participan en la Liga MX. Ese es otro que para mí, o sea, no tiene razón de ser que a fuerza debes de tener un equipo de la Liga. Para mí hay una razón fundamental. O sea, sí, recuerden que en los últimos 20 años, vía primera A, ascenso, tal, se le colaron a los dueños gente del crimen organizado, del narco. Esa es la Claro, realidad, y eso lo ¿no? tienen que seguir ¿Y, cuidando. y, Y y también, qué dijo perdón Luis, Emilio? y ¿Y qué también dijo Emilio? A ver, pero a ver, se les colaron en primera división, ¿eh? no, es lo que, a ver, pero es lo que estoy, ¿qué dijo Emilio? No nos podemos seguir sentando con estos personajes. Y es la realidad, porque no dejemos de entender que es una sociedad, un grupo de dueños de un ente privado. Y la constante es hoy, y se les colaron, separando el tema del crimen organizado, se les colaron empresarios que al final quedaron mal, ¿no? Ahí están los López Chargoy, ahí están los Curi, ¿no? Y podemos seguirnos, ¿no? Con gente que El al caso de final solo oceanografía. aspiraba a qué. Yo haciendo, y sé que Televisa o TV Azteca en su momento, pues me van a billetear porque voy a tener los derechos y de ahí ya me voy a hacer un personaje conocido. Esa era la visión Es que es a lo que voy, Luis, es a lo que voy, Luis, cortoplacista que se tenía. que yo por eso te digo, creo que no hemos estructurado bien en México, culturalmente hablando, y cuando me refiero a cultural, me voy a explicarte mucho Sí, mejor, porque no te a que, entendemos. a que se tenga raíces serias del por qué se genera una competencia para buscar un ascenso y tener un descenso emocionalmente. O sea, es decir, en España, la cultura, en Inglaterra, de un ascenso lo que vale, lo que ejecuta, lo que se convierte en una plaza que está peleando. Leeds United con el proyecto de Marcelo Bielsa, ¿no? La manera en cuando Atlético de Madrid descendió y cómo tuvo que volver a conseguir el tema del ascenso. Yo creo que en México el último así que realmente se tenga esa cultura de lo que representa el ascenso-descenso a nivel fútbol internacional es Tigres. Por ahí a lo De mejor la acuerdo. primera de Necaxa, pero son muy contadas, ¿no? O sea, porque era perderse en ese anonimato de no tener esa cultura, ¿no? Celaya, pues, bueno, Tantán, Querétaro, pues era más bien cambiar de propietarios. Yo O sea, creo que no es algo solamente del crimen organizado, Luis. A lo el que voy Tigres es fue lo que te León. digo, que está enraizado en esa mecánica. Sí, León, pero ¿qué le pasó Le también a costó Roberto 12 años. Cermeño? ¿No? En donde al final del día el personaje tuvo que venir la familia Martínez a rescatar, porque era una plaza pues, que decían, esta sí tiene que ser una plaza que compita, y siempre lo Claro. entendió, ¿no? Tiene razón, León y Tigres, pero que si Atlante, porque hoy está el señor Escalante con la marca del Atlante, pero Atlante también cuántos pasaron, con Burillo, con el IMSS, con los Toda la Toños familia Garcías, Burillo, con ¿no? Pasó etcétera, ahí. etcétera. Y también valía Toño. madres, ¿no? De nueva cuenta, ¿por qué? Porque, ya descendí, ching, ya puedo perder mucha lana, véndelo, güey, ¿no? Ahí, Antes, arrúmbalo. antes del tema del crimen organizado. O sea, hoy queda Sí. clarísima la ejecución, pero de nueva cuenta, oye, La Paz va a tener un equipo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Porque pues hay turistas, no sé, ¿no? Ha crecido mucho la zona, entonces en este mercado local estaría bueno meterles un equipo de fútbol para de vez en cuando traer, ¿para qué? ¿Me explico? Los Dorados de Sinaloa, ¿para qué o qué? O sea, ¿cómo poder lograr que de nueva cuenta se vuelva a sensibilizar y sentir lo que es la competencia del ascenso-descenso? Ese es el tema. Quítale el nombre, Liga de Expansión, Yo te digo, Primera A. te puedo decir eso. Culturalmente México
siempre ha abandonado esto, nunca lo ha tenido. UDG, ¿cuánto tiempo pasó abandonado ahí UDG? Cuando era la gran competencia de los 70, de los 80, la UDG, y después se quedó abandonado. Y otra gran competencia con otros grandes proyectos, con otros grandes clubes, y nada. O sea, el punto es que en esta falta de cultura del ascenso, pues no sirve de nada que surjan nuevos proyectos, no sirve de Mira, nada que intenten rescatarlos. ¿Eso es lo que me estás diciendo? yo lo que visualizo es muy probablemente porque, a ver, y sin que se malentienda, el mensaje que da el señor Azcárraga con Denise Merker, ¿no? En el de lunes, en el de la eliminación, ascenso y descenso, ¿no? Hablaron, ¿no? El gran tema es que el descenso le abona cierto sentido de competitividad o mucho sentido, ¿no? En sube y baja. Pero alguien, no sé quién realmente les hizo entender a estos dueños, los que ejecutan el poder, que tienen que seguir el modelo estadounidense, de franquicias, ser franquiciatarios, el que quiera compra o el que reúne las condiciones deportivas puede ascender. Pero del descenso, creo que nos tenemos que ir olvidando, ¿eh? Nos vamos a tener que ir olvidando. De aquí al 26 no se va a abrir, no va a bajar nadie. Y seguramente en el 26, cuando se vuelva a tocar, abrimos o no el candado del descenso, vendrá otra vez esta corriente. ¿Qué está pasando? Y a ti te lo han dicho, Veas, a ti también, Abraham, el gran flujo de inversionistas que quieren, válgase la redundancia, invertir en México, son capitales estadounidenses. Hoy en día, que en el modelo deportivo ellos no entienden el descenso. Entonces, si queremos o quieren que venga capital extranjero para invertir, es la única forma, ¿eh? Y no es que yo esté de acuerdo, pero es la única forma en la que puedes estabilizar una liga. Yo lo veo así. El ascenso se puede abrir, es probable. Vamos, es como nos van a dar el dulce, ¿no? Si se vale una palabra una frase muy coloquial. Nos van a dar el dulce, ya se abrió el ascenso. Del descenso creo que nos tenemos que ir olvidando. No lo veo. Ahora, al final del día, yo insisto, con todo este diálogo, creo que sí se tiene que ir a profundidad y entender que al final del día da igual, porque creo que no hay una cultura en donde en la Liga Premier, que dice Abraham, venga un empresario de Durango y diga, sí quiero jugar en la primera división. Porque si no tienen ese interés, si no se tiene interés de esas culturas para que la franquicia deportiva se enraice para jugar contra Chivas América. No podemos generalizar dentro de todo lo pero para no generalizar, Abraham, lo que sí requieres es tener mínimo 15 personas, 16 personas, 16 activos que tengan esa cultura para que entonces 20 y 16 hagas 36 franquicias que estén buscando esta dinámica de competencia que vincula este deporte. ¿De qué te va a servir si quienes imponen las reglas o quienes ponen las reglas dicen descenso no, ascenso sí? ¿De qué te va a servir? Te pongo un ejemplo. Querétaro, ¿no? Que se ha convertido ahí en un foco. ¿No? Hay que recordar Amado Yáñez, ¿no? O sea, otro, ¿no? De oceanografía. Amado, Amado y Petrice. Y ahí sí nos podemos ir en Querétaro, ¿no? Yo creo que hay dos empresas que le dieron estabilidad. Bueno, bien, no quería entrar de eso. ¿Quién era Decio María, el que traía el capital ahí, ¿no? Para ver si agarraba a Querétaro. Exacto, pero lo que yo voy es el claro ejemplo. Querétaro lo tiene que vender Jorge Alberto, Hank. Pero cualquier empresario, olvidémonos qué empresario hoy, y dicen, no, por eso los empresarios mexicanos no quieren invertir. Y les pregunto en verdad, es un mito también, porque hay empresarios que tienen, válgase la expresión, compañías, para no redundar, compañías, en la que yo te aseguro que no tienen en su compañía de alcance nacional 25 y súmale al entrenador 30 personas que cobran en promedio 500,000, 600,000 pesos. Y hay empresarios que te dicen, no, espérame, yo tengo una empresa solvente, bien, sólida, pero no tengo ni 5 gerentes regionales que me cobran lo que un futbolista profesional. ¿No? Esa es la realidad de las cosas, ¿eh? O no invierten porque saben
el alcance de su empresa no les da. O sea, una nómina baja hoy en la Liga MX, bajísima, operativamente anda en los 400 millones de pesos. Ya no hablemos de Tigres, América, Monterrey, que andan arriba de los 1,000 millones de pesos, ¿no? En operación. Entonces, también es un mito, no quieren invertir porque el club de Toby, no, eso no es cierto, es una mentira, porque tampoco hay el empresario, díganme, ya entró la familia Vázquez Raña, ingresó, ¿no? Díganme ustedes si dentro de por poner un ejemplo, son una familia que tienen de los mejores hospitales en México. ¿Cuántos médicos? Hoteles, exacto, y medios de comunicación. ¿Cuántos médicos podrían tener con el sueldo que pagaban en Querétaro, la nómina? Entonces, no, ahí sí yo sí difiero, Luis, yo creo que sí son varios. Es cuestión de negocio, pero es cuestión de negocio. Yo creo que el caso de la familia Vázquez Raña sí, ¿tú crees que tendrían 25 médicos que cobraban en promedio 400,000 pesos mensuales? Pero puede haberlos, pero es una cuestión de, y aunque los hubiera, Luis, es una cuestión de modelo de negocio diferente, porque es el médico que te cobra así, es un especialista y que te va a llevar ganancia. Pues el futbolista es un especialista. Hablamos de que hay 400 futbolistas de primera división en un país de 120 millones. Es un grupo muy pequeño, 400 de 120 millones, ¿eh? No comparemos la especialidad de un médico. No, pero yo lo que voy es en el costo, porque separemos eso de la preparación o no. O sea, sepárenlo de médico, sepárenlo, ¿no? Para que no digan que es pero hay 400 personas en este país que por sus aptitudes más físicas que otra cosa, ¿eh? Pero no juzguemos eso, físicas, sí, pero también es válido, ¿no? No, es válido, pero entonces, no lo comparemos con un médico. Pero yo te puse un ejemplo, como también seguramente Bimbo le ofrecieron muchas veces invertir, comprar equipos. No quiso. ¿Por qué Grupo Modelo se fue también del fútbol? Porque no, porque si no tengo cuántos 6 gerentes regionales en todo el país. Prefiero pagar el patrocinio, es un billetote que pagaban de América Chivas, que tener una nómina. Ese es el gran tema. Pero bueno, ¿por qué esa nómina, Luis? Y era lo que iba con los doctores. Esa nómina tan alta no te representa tener ganancias o te asegura tener ganancias como si, por ejemplo, tener un gerente o un CEO, ¿no? Al que le vas a exigir ciertos objetivos que cumpla y que le va a representar ganancias a tu empresa, ¿no? Porque acá no, evidentemente no solamente depende de esos futbolistas o del técnico, depende de muchos otros factores, ¿no? Sí. Entonces, por eso muchos dicen, no, pues, ¿para qué me meto al fútbol? Sí. Además, si están de contentillo, juegan bien, si no están de contentillo, pero esa es una cuestión ya de interpretación, pero en el sentido estricto real de inversión, por eso no van. No van por eso. Para mí prefieren pagarle a un CEO una la nota, pero que sabes que te va a sacar. O sea, a ver, tú veas el tope del futbolista en México, a ver, y hagamos este ejercicio, el que más debe de ganar 4 millones de debe pesos. ser 4 millones de pesos. ¿Qué? ¿Habrá y te lo pregunto, ¿habrá algún ejecutivo, habrá 10, 20 en México, 100 que cobren 4 millones empleados? Ganan a partir a lo mejor de bonificaciones y todo. Sí. O sea, el gran ejecutivo, la altísima dirección de este país no pasa de 1,5 millones, 2 millones. Exacto. Pero más bien el que gana esos niveles son los empresarios. Ya empresario diagonal dueño, eso ya separemos. Sí. Pero sí, alguien que cobre eso, que esté registrado, los bonos. Está ganando eso, sí. Sí. Son temas que hay que seguir reflexionando. Si te parece, Luis, ya me agüitaste porque pues, no me alcanza ni para la canasta básica de los jugadores. No, es que sí te puede haber. Yo creo que tú que eres tendrías que empezar, y eso es en serio, también. Porque ¿cuál es el objetivo? Pero aquí hay una industria global que va vinculada con No metamos a todos al final del día, de acuerdo, pero paralelamente a esto, que es parte del ejercicio, que es lo que te digo, pongamos Durango. Imagínate que Durango desarrollara 3 jugadores, ¿no? Porque lo logró, porque etcétera. Los vende. Estos 3 futbolistas los vende, y entonces entra en esta mecánica porque por eso tú pagas esos sueldos. Pagas estos sueldos porque el futbolista profesional no tasa a un mercado local, tasa a un mercado internacional. Por eso más bien están esos ciertos tabuladores, ¿no? Entonces,
Mira, Estados Unidos, hablando de que te quieres emparejar con Estados Unidos la tiene clara. Hay un presupuesto, hay un budget por equipo, tienes 2, 3 jugadores franquicia, ¿no? Cada vez lo intentan abrir un poco más para tratar de traer a más figuras, pero no se pasan de eso, no se pasan de eso. Entonces, imagínate lo que te dicen es, si yo traigo un jugador, ¿no? Que puede cobrar X cantidad de lana, todos los demás en cuánto deben de estar. Y es Ahora, parte también del aunque ejercicio sin- que Estados mira, Unidos lo trabaja de sin forma muy descenso, y, ¿no? y Abraham los conoce como yo. Hay también empresarios que invierten en la Liga Premier y en la TDP, pero no con la ambición de hacerse millonario, sino con un sentido social también. Y ahí es cuando tú como empresario, dices, tú ya me desilusionaste. No, pues si en verdad tú te abrimos las puertas en Premier, TDP, son presupuestos adaptables en la que vas a poder generar talento y como dices tú, por ahí traigo a este chico y logro una negociación con tal equipo y lo sigues invirtiendo. O sea, no, tampoco hay que generalizar. Hay empresarios que dicen, yo quiero tener un equipo de TDP o de Premier para en mi localidad donde tengo mi empresa, ¿no? Que me da para eso, para Premier y para el TDP, regresarle un poco a esa localidad y encauzar, y es con un sentido muy social, encauzar a los chicos que en lugar de que anden en la calle de vagos, que llevarlos aquí al fútbol, poderles dar un sostén educativo que hacen muchos, ¿eh? Como lo hacen en Liga MX, en Premier y en TDP hay muchos. Que por eso, Luis, que por eso, a mi entender, a mediano plazo en México, el béisbol, por eso mismo, también va a tener otro crecimiento exponencial. Por ese argumento que acabas de dar, atención con eso que puede llegar a generarse. Atención, porque también hay una aspiración en el mercado global a que este pelotero tenga mayores facilidades por volumen de práctica, que puede llegar a ir a la gran carpa y ahí cobrar evidentemente sueldos incluso más elevados de lo que estamos hablando de los futbolistas. De acuerdo. Es lo que le pasa en México, hay más beisbolistas ganando mejor plata, mejor dinero que futbolistas. Hay 14 beisbolistas en Estados Unidos que ganan lo que ganan 5 futbolistas en México. Y es Carlos Que Vela, yo no lo Chicharito, compararía Andrés porque es una Guardado, industria diferente, Raúl Jiménez ¿no? y Lozano. Que es una industria diferente. Por Que eso, así pero al está final ahí, del día no están, lo pero podemos son comparar. industrias distintas, pero estamos hablando también de ese billete. O sea, al No, final del día, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, mi querido Miguel Ángel, que hay mucho que platicar todavía. Habló el técnico de la selección de Estados Oxo. Unidos, la lista de México, etcétera, etcétera, Champions. Pausa y continuamos.